Feliz día a los periodistas del Perú, y le quiero enviar un abrazo al periodista especialmente provinciano que sabe cuál ha sido el problema de Cusco, de Puno, de Ayaviri, de Tacna, de Tumbes, de Iquitos, el que llora las desgracias de la reconstrucción del norte e informa con la verdad, el que me dice que en Cerro de Pasco no hay colegios, que en Iquitos no hay agua, el que me dice de la inseguridad de Chimbote, de Trujillo o del centro de Arequipa, al periodista, especialmente al corresponsal que me dice la verdad, no la verdad arreglada de los grupos económicos y los grupos mediáticos, los mismos que se arrodillaron ante el chino Velasco Alvarado y toda la prensa parametrada, ¿no es cierto? Porque tomaron para sí los canales 4, los canales 5, le quitaron a los dueños del comercio el comercio, a los dueños del Expreso el Expreso, y era de la comunidad industrial, de los zapateros, y hubo una desgracia en esa época negra en contra de la libertad de expresión, en donde Alfonso Baella escribió El Septenato, Alfonso Baella Tuesta, ¿no? En donde el padre de Federico Salazar se fajaba por la democracia y por la libertad de expresión. En esa época persiguieron a Enrique Sileri Gibson, un titán del periodismo. En esa época persiguieron a Paco Igartua, en esa época persiguieron a Manuel de Ordelas. Esa es la época cuando yo comencé a aprender de lo que era la libertad de expresión, hasta que vino Belaúnde y devolvió los medios a sus legítimos dueños. Y después, por supuesto, hubo el periodismo deportivo, para mí entrañable, con Eduardo San Román, con Lindman Gallo Gallito, con el inmenso Pocho Rospigliosi, con el negro Ferrando, que era el rey de la hípica, con Rulito Pinasco, con la gente que yo veía y yo leía, hasta con el Bocón de Daniel Peredo, con el Bocón de Esteves, porque ese es el periodismo que yo aprendí a mamar de niño, ¿no? Con el señor Arturo Pomar, con Manny Rey dándome noticias. Pero después vino otra etapa negra, la de Montesinos, en donde se arreglaron y se bajaron los pantalones muchos de los periodistas que hoy ahora fustigan a Fujimori. Les cuento más luego de la pausa. CompuPalace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a 2 cuadras del Óvalo en Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance, computadoras, Macs, iPhones, iPads, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalace. Porque claro, cuando uno es chico, uno se pone y en mucho con el tema del periodismo radial, ¿no? O sea, yo escuchaba de chiquito, pues, a el señor Martínez Morosini en RPP, a Miguel Humberto Aguirre, a Jesús Miguel Calderón, directo en directo, a Guido Lombardi, y veía los noticieros de Mónica Delta, y veía los noticieros de todos los famosos que ustedes conocen y que ahora, hasta el día de hoy, narran noticias. Pero hubo un momento en donde Montesinos le dijo a Fujimori: hay que arreglar a los medios de comunicación. Y ahí cayeron todos, prácticamente todos. Y corretearon a Hildebrand, corretearon a Sileri, persiguieron a un montón de gente. Entonces, en esa época, el Estado copó los medios de comunicación, como lo volvió a hacer Ollantaytambo Nadine con la mermeladaza, como lo ha seguido haciendo PPK con la mermelada. Por eso es importante la ley Mulder. Porque cuando el Estado comienza a bancarte 88 millones de soles para el Grupo El Comercio, 30 y tantos millones para el Grupo RPP, 40 millones de soles para Frecuencia Latina y 25 millones para tal, ya llega un momento en que papá gobierno en todas sus formas, el papá Estado, sea por el Ejecutivo, por la PCM, por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Educación, fue una barbaridad lo de Super Saavedra, el ministro más blindado de la historia, lo de Basombrío. ¿No se acuerdan ustedes que llegó un momento en que salían en las ediciones de la mañana de los noticieros, salían 5 minutos en RPP, después pasaban y lo veías en América Televisión, después el tipo hacía microondas en el 5 y después hacía microondas en el 7 porque es el canal del Estado, y después aparecía en Frecuencia Latina y en la tarde en Canal N? Era una cuestión alucinante. Saavedra estaba en todos lados. Tú abrías un water y salía Saavedra, tenías un centro, Saavedra metía el gol, lo celebraba Basombrío, y Basombrío salía con los megadorativos mañana, tarde y noche. Era la mermelada del gobierno, ¿no? Y Salvadorcito del Solar, y así Ollantaytambo Nadine era lo máximo. Entonces, eso es a la hora y la hora también lo mismo que hizo Fujimori y Montesinos, solo que sin factura, porque en esa época también firmaron contratos los que vendieron su línea de opinión. Y eso estuvo mal antes y mal ahora. Y eso no debe volver a pasar. La prensa tiene que ser atomizada y la prensa debe estar al servicio de la gente, no de los intereses de Odebrecht, de OAS, de los intereses de gobiernos extranjeros como Estados Unidos, como Venezuela de Chávez, como Maduro venezolano, o los dólares de Petrobras
¿De quién? De Dilma, los dólares de Lula, o los dólares de Trump o de Xi Jinping. Muy feliz día a la prensa independiente, a la que no se vendió al mermeleo, ni de Montesinos, ni de Fujimori, ni de Vargas Llosa, porque cuando Vargas Llosa fue candidato a la presidencia, todo el mundo se avasalló entre los millones del Fredemo. A los que jamás se vendieron ni a Burga ni a Delfino, al periodista humilde, al periodista sencillo, al que dice la verdad, aunque lo voten, a ese feliz día del periodista.